Hola, buenas noches. Dios los bendiga. Entregamos este tiempo al Señor y hoy vamos a compartir un mensaje que es parte de una serie que nos ha entregado el Señor. Esta serie se llama El conocimiento de Dios. Y, y en esta segunda entrega, este, este mensaje se titula La edad del amor. Y estoy sumamente complacida de compartir con ustedes este mensaje. Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a ir al capítulo 16 del libro de Ezequiel. Me gustaría tener un voluntario que lea del 1 al 14 con voz de trompeta. Yo. Amén, amén. Lo va a leer mi hermano. Amén. ¿Me repites nuevamente? Y disculpa. Sí. Ezequiel 16 del 1 al 14. Es un poquito largo, pero necesitamos voz de trompeta. Amén. El título es Infidelidad de Jerusalén. Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavado con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tu sangre. Y cuando estabas en tu sangre te dije: vive. Si te dije vive. Si te dije cuando estabas en tu sangre, vive, te hice multiplicar como la hierba del campo. Y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi mano, mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento entré pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Hasta el 16, ¿no? Así es. 16. Hasta el 14, perdón. 14, perdón. Ok. Y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tu sangre de encima de ti y te ungí con aceite. Te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de sedas, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas, una hermosa diadema en tu cabeza, y así fuiste adornada de oro y de plata. Y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu nombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Versión Reina Valera 1960, por si alguien está leyendo otra versión más actual. Amén. Wow. Miren, hermanos, este pasaje que acabamos de recibir aquí de uno de nuestros hermanos que nos compartió, nos habla de cómo el Señor escoge a un pueblo para ser nación, pero estamos hablando de un origen que era caído, que era manchado. El Señor habla de tu madre era etea, tu padre era amorreo, está hablando del origen. Y yo
quise comenzar este estudio con este pasaje extenso, porque habla de un Israel que está naciendo, que está siendo escogida y que el Señor le pronunció sobre sí palabra vive. Y yo te miré y vi que tu tiempo era de amores. Eso significa que la nación en ese momento estaba pasando por un momento en que podía recibir, en que era fértil. Y el Señor dijo, y entré en pacto contigo. Cuando el Señor dice, yo entré en pacto contigo, Él cedió a Israel. Y a partir de ese momento escuchamos hablar de una vestidura. Yo te vestí de lino fino, yo te ungí, yo te di, fuiste hermoseada hasta el extremo. La hermosura naturalmente no le pertenece a Israel. La hermosura es de Jehová, pero Él cedió a la nación que por su misericordia y que en su soberanía Él eligió para hermosear. Nosotros constantemente escuchamos del Señor que la dependencia espiritual es un hecho, constantemente se nos reafirma, pero la convicción o la creencia de que nosotros podemos ser independientes del Señor o que tenemos una independencia espiritual al Señor le es abominación. Entonces, en otro pasaje de la Biblia, que en este momento no voy a entrar en profundidad en ese pasaje, pero en Oseas el profeta nos dice que mi pueblo perece por causa de desconocimiento. Estamos hablando de un pueblo que no comprende, todavía no vislumbra a plenitud la magnificencia y que todo el tesoro que ha recibido, toda la hermosura que se le ha vertido, proviene del Señor, proviene específicamente del Señor. Muchas veces en nuestro caminar en Cristo recibimos regalos del Señor. Comenzamos a caminar con el Señor y empezamos a ser hermoseados al extremo, pero no nos percatamos, no siempre al inicio, que esa hermosura que comienza a fluir y que comienza a emanarse de nosotros tiene un origen divino y cometemos el error muchas veces de apropiarnos de eso, como si eso fuera nuestro, como si tal entendimiento, como si aquella hermosura que proviene de la intimidad fuese realmente nuestra. Y es algo que tenemos que guardar con tanto celo, con tanta dedicación, porque Él es extremadamente sensible. Y esa hermosura pertenece solamente al Señor. Miren, el Señor dice en su palabra, porque poco a poco vamos a ir uniendo pasajes para comprender qué quiere decirnos el Señor cuando nos da este mensaje, cuando nos habla de la edad del amor, cuando nos habla de ese estado del corazón. Miren, vamos a meditar el pasaje. Necesito otro voluntario que también tenga voz de trompeta. Vamos a leer Mateo 20, del 25 al 28. Sería bueno que enciendan sus cámaras, así podemos interactuar todos. Me gustaría mucho ver sus rostros. Los que se sientan en disposición. Si no tengo voluntario, yo lo voy a leer. Yo mismo soy, hermano. Amén. Déjeme ganarme esa bendición. Amén. Amén. ¿Quién dijo amén? Nos peleamos la bendición ahora. Hágale, hermano, hágale, que usted llegó primero. Amén, Hay amén. más Dice así, entonces Jesús llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y yo voy a decir amén y amén. Wow, el Señor se pasa. Miren, este pasaje
nos habla del servicio. Y meditábamos sobre este pasaje también para ir poco a poco construyendo y recibiendo entendimiento de lo que el Señor nos está diciendo. El Señor nos dice que de acuerdo al gobierno celestial, el reino de los cielos por naturaleza sirve, pero al mismo tiempo el sistema de valores del mundo. En este sistema, el reino de las tinieblas compite, ya que de las tinieblas no mana vida. Entonces, lo que de quien mana la vida es de Cristo, lo que en su orden natural ha sido hecho. Pero de las tinieblas solamente consume la vida. Las tinieblas no produce vida. Entonces, en este caso, nosotros miramos la creación y vemos cosas de cómo se dan dinámicas que confirman este orden. Si ustedes, les doy un ejemplo, un virus, por ejemplo, ahora que están tan de moda todo el tema con los virus, no es un ser vivo, es una cápsula con una codificación de instrucciones que una vez entra a un organismo vivo, las instrucciones son contrarias a la naturaleza de ese organismo. Para que la vida en ese organismo se prolongue, ese organismo tiene que seguir una serie de instrucciones. Bueno, cuando entra un virus, que no es un organismo vivo, sino son simplemente una serie de instrucciones, altera todo el orden de ese ser vivo. Y era impresionante cómo el Señor nos mostraba la forma en que instrucciones contrarias al orden natural que Él tiene, que Él da a su creación, causa un caos. Si nosotros vemos, y me voy remontando, si no han visto el estudio anterior que compartimos del conocimiento de Dios, me voy nuevamente al Génesis. Les compartíamos, por eso les decía que esto es una serie, en ese estudio compartíamos que en la creación todas esas cosas existían. La maldad existía la enfermedad, pero no eran legales, no tenían derecho a operar. Estaban en un estado de inanición esperando una legalidad, una oportunidad. Entonces, el Señor, incluso en todo lo que tiene que ver con la vida, con el ciclo, con las cosas que Él ha creado, con las cosas que Él nos ha dado, Él nos muestra incluso la manera en que la espada del Espíritu Santo, que es su palabra, corta, separa toda naturaleza caída. Y vuelvo nuevamente al Edén, porque en el jardín del Edén, la mujer fue diseñada como una ayuda idónea. El señorío y el discernimiento estaba depositado sobre el varón. Cuando se da esta caída, cuando se da esta interrupción del orden divino, la mujer es engañada. Pero el varón cae a conciencia porque le amaba, porque amaba a la mujer. Pero la mujer es engañada. Entonces nosotros tenemos que examinar cómo hombre y mujer son uno, de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero en una persona, en un individuo, hay espíritu y hay alma. Pero de la misma forma que la mujer no está llamada a señorear, como lo fue llamado el hombre, el alma no está llamada a señorear como lo es el espíritu, porque es en el espíritu donde el Señor deposita el discernimiento. Porque el alma debemos guardarla. El Señor siempre nos exhorta, por sobre todas las cosas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Nos llama a cuidar de nuestros sentimientos, más no a ser guiados por nuestros sentimientos, no a ser guiados por nuestras emociones. Y esto es tan importante, porque cuando vamos siendo edificados por Cristo, habrán renuncias que tendremos que hacer desde las emociones, entendiendo que los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos. La altura de su pensamiento, la altura de su concepción es otra, distinta a lo que nosotros hemos concebido desde nuestra humanidad. Dicho de esta forma, el alma se debe sujetar al orden divino, de la misma forma que la mujer se sujeta al hombre, según el orden divino. Porque nosotros almáticamente nos sentimos bien cuando señoreamos desde la carne. Pero esa es una fórmula que ya ha demostrado ser un desastre. Cuando el orden divino es roto,
cuando algo no se parece a lo que el Señor ha diseñado, cuando hay una alteración, o aquí créanme que el orden de los factores se altera el producto, entonces tenemos un desorden que nos ocasiona un caos y nosotros necesitamos ese orden. Nosotros necesitamos vivir con esas instrucciones santas que el Señor nos ha dado. Miren, yo entre más me he sumergido en esta palabra, en la palabra del Señor, en meterme con Jesús, yo he entendido que el reino de los cielos es un reino mayormente basado en amor, pero una de sus manifestaciones es la obediencia. El reino de los cielos es un reino de obediencia, porque si no, Cristo no habría hablado de su familia refiriéndose a ellos como las personas que le obedecen. Pero mi familia, mi madre y mis hermanos son aquellos que me aman y me obedecen en una misma línea, la palabra amor y obediencia. No sé si ustedes alguna vez han analizado por qué un niño obedece a sus padres. ¿Por qué un niño obedece a sus padres? Entre otras cosas, por humildad y por fe. Por amor. Porque confía en que su padre quiere lo mejor para él y porque su padre puede darle lo mejor. Y el Señor nos llama constantemente a ser como niños para entrar al reino de los cielos. Que nosotros nos parezcamos a un niño para tener la humildad de recibir de Él, recibir contentos, recibir con alegría. Miren, realmente hace un tiempo atrás yo compartía con unos hermanos en Cristo que yo tengo el honor de llamarlos hermanos, compañeros con los que yo sirvo. Y hablábamos de la sujeción de la mujer al hombre en el orden divino. Y ellos en esa conversación estaban como de repente tratando, no sé si de cuidar mi corazón o entre comillas, como suavizando un poco el asunto. Y yo me estaba pues percatando y yo sí, pues di mi aporte. Yo les compartí, yo les dije, hermanos, pero la realidad sobre este tema es que si así lo dice la escritura, así es y punto. Porque volviendo a la analogía que les hacía de la naturaleza, incluso en el cuerpo humano, las células rebeldes son las del cáncer. Nosotros, como cuerpo, no podemos ser obstinadamente rebeldes a conciencia una vez que hemos recibido revelación de Cristo. Si el alma no está preparada para someterse, lo será en la medida, será dócil en la medida que se rinda al Señor. Pero realmente va a ser un tiempo difícil y cada uno en su relación con el Señor sabrá cuánto tiempo va a tomar este proceso. Pero realmente seguimos la palabra porque es lo que nos vivifica, es lo que nosotros necesitamos. Sin la palabra de Dios estaríamos perdidos, no tendríamos guía. Vamos a ver otro pasaje para buscar un voluntario, no se peleen, para 2 de Samuel 6, del 1 al 9. También, voz de trompeta entre los requisitos. ¿Alguien dice amén? Por ahí así. Amén. ¿Cómo era el verso segundo de Samuel de qué? 2 de Samuel, el segundo de Samuel 6, capítulo 6, del 1 al 9. 6 de 1 al 9. Una vez más, David reunió los 30 batallones de soldados escogidos de Israel y con todo su ejército partió hacia Bala de Judá para trasladar de ahí el arca de Dios, sobre la que se invoca su nombre, el nombre del Señor, todopoderoso que reina entre los querubines. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se levantaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios, Ahio iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor
con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, sistros y címbalos. Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes trompetaron, pero Usa, extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios. Con todo, la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminando junto al arca. David se enojó porque el Señor había matado a Usa, pero así que llamó a aquel lugar Perez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Llamó el lugar Perez Usa, que todavía se llama así. Amén. Wow. Miren, nosotros leemos este pasaje y yo recuerdo que yo tuve que leer esto varias veces porque era impresionante. Yo decía, Padre, pero él solamente quería evitar que el arca tocara el piso, él estaba tratando de honrarte. Y muchas veces me impresionaba cómo cosas desde nuestra perspectiva humana parecen correctas, pero a los ojos del Señor son abominación. El arca simulaba, o más bien, era una representación, en ese momento una manifestación, se puede decir, física de la presencia de Dios. Solamente los levitas estaban llamados por el Señor para llevarlas. Eran los únicos que podían llevar aquello que simulaba la presencia de Dios y era algo santo. Entonces, que un hombre sencillamente la tocase y, y simplemente con sus manos desnudas, sin estar llamado para ello, constituía al Señor una ofensa grave, tan grave que lo fulminó, lo consumió. El Señor envió fuego consumidor. Y ese pasaje me enseñó muchas cosas. Me enseñó de la santidad de Dios una barbaridad. Me enseñó acerca de lo que yo creo que es bueno, pero que a Dios no le parece bueno. Le parece una imprudencia. Y yo recordaba también lo que es la santidad de Dios como algo solemne, como recordaba el episodio, el pasaje del fuego extraño. Nosotros en el Antiguo Testamento no habíamos recibido a Cristo. Cristo no se había materializado en la humanidad como hombre. Así que nosotros no podíamos sencillamente presentarnos de cualquier forma ante la presencia de Dios. Teníamos que estar purificados, teníamos que haber sido llamados para esto y no simple y sencillamente presentarnos allí. Y realmente a mí me llegó muchísimo cuando entendí por qué por qué tantas personas experimentaron quizás cosas o muertes que nunca llegaron a comprender, queriendo hacer algo bueno. Terminaron haciendo algo a los ojos del Señor detestable. Miren, hay una lección grandísima que aprender cada vez que nosotros vemos que en la Biblia alguien cae fulminado. Hay una lección, un tesoro que si nosotros no aprovechamos, habremos perdido en sobremanera. El Señor me hablaba de la santidad y de Cristo siendo formado cada vez que Él está haciendo una obra. Y nosotros muchas veces vamos queriendo ser buenos. No sé quiénes estuvieron en el estudio bíblico anterior donde estuvo el pastor Said Bechara, que nos regaló profecía a algunos. Pero entre las cosas que dijo, habló acerca de el carácter humano que es tantas veces almático y queremos muchas veces demostrarle a las personas o demostrar más amor que Cristo, pero desde nuestra alma.
¿Saben una cosa? Cuando yo leí este pasaje, una de las últimas veces que lo leí, este pasaje no me hablaba solamente de la santidad del Señor, sino de una obra santa siendo hecha en un hermano o siendo hecha en mí. Y muchas veces nosotros interferimos en algo santo que se está dando. Nosotros metemos la mano en algo que Dios está haciendo y algo que Dios está permitiendo. Pero muchas veces Dios está forjando algo, forjando a alguien. Hay un Cristo, hay una santidad siendo formada en una persona y nosotros metemos la mano porque no queremos que caiga, pero necesita caer, porque la santidad de Dios es tal. Si eso, y cuando hablo de caer no me refiero a caer en pecado, me refiero a que nosotros vivimos y pasamos un proceso que es muchas veces doloroso, pero necesario para que Cristo sea edificado. Queremos interrumpir el nuestro, como muchas veces queremos interrumpir el ajeno, pero el Señor está haciendo una obra allí. El Señor está forjando con su fuego. Y nosotros, aunque parezca que estamos haciendo algo bueno, tenemos que ser obedientes a su palabra. Tenemos que ser fieles a lo que Él ya dijo y confiar, aunque se luzca doloroso, aunque se vea difícil, que Él no desampara a un hijo que ha procurado en su corazón ser obediente a su palabra. Eso para Él tiene un valor incalculable. La palabra dice que cuando somos obedientes, Jesús nos reconoce. Él dice que somos su familia. Por eso ya no los llamo siervos, los llamo amigos, porque son cercanos, porque me escuchan, porque oyen mi palabra, la obedecen. Por tanto, yo les diré todo lo que he visto hacer a mi Padre. Algo que no todo el mundo, nadie que no sea cercano a Cristo tiene acceso a ver. Los que han intentado estar cerca de esta santidad sin Cristo han perecido. Los que no han escuchado su voz han perecido en la ignorancia o han perecido en el error. Cristo vino a hacer una obra redentora para traer conocimiento de cómo quiere que vivamos, de quién es Él y para que nuestro carácter sea formado. Porque de eso se trata este estudio. La edad del amor habla de un estado del corazón, pero es un llamado a permanecer. Porque sí, venimos y nos trae de la maldad, nos trae de la inmundicia, así como habló en Ezequiel, de cómo nació la nación de Israel. Israel, la nación por la cual hemos sido llamados a bendición por medio de ellos, porque por medio de ellos vino nuestro Señor en manifestación humana. Vinieron de una naturaleza caída al extremo, y solo por el anhelo del corazón de Dios llegaron a ser lo que llegaron a ser y son lo que son, y han sido separados. Pero toda esa riqueza, todo ese esplendor viene del Señor y los disciplina una y otra vez, como nos disciplina a nosotros una y otra vez. Porque cuando no permanecemos en la edad del amor es como si olvidáramos. Es como si nuestra alma nuevamente se rebelara y volviera a un estado emocional que ya había vencido si se descuida. Tu tiempo era de amores. Pasé a tu lado, dice el Señor, y vi que tu tiempo era de amores. Así que yo entré en pacto contigo, te miré y te dije, vive. El Señor nos vivificó cuando nos miró y pronunció palabra de vida y dijo, vive. No era porque mereciéramos vivir, ni porque nosotros pudiésemos por nuestros propios medios. Fue porque al corazón de Dios le plació que viviéramos, que fuésemos lo que hizo. Fue porque le plació hacer con Israel lo que le plació hacer.
pero cometió el error Israel, y muchas veces lo cometemos nosotros, de creer que esa gloria es nuestra. No existe la gloria de nadie, toda gloria proviene del Señor. Una es la gloria de cada cuerpo, según dijo Pablo. Una es la gloria de los ángeles, otra la del hombre. Toda proviene del Señor. Toda gloria que nosotros queramos reclamar como nuestra es vanagloria. Es vana porque no tiene valor. Es una moneda sin valor porque no proviene del Señor. Miren, voy a compartirles. Yo ciertamente en cada pasaje que habla de lo que vivió el rey David, rescató muchísimas enseñanzas. Nosotros en nuestra humanidad y en nuestra perspectiva, como les comentaba, pensamos de una forma, pero el alma en la edad del amor necesita ser sanada. Necesitamos sanidad del alma, especialmente cuando hemos caído, y ahora sí, del verbo caer en pecado. ¿Por qué digo esto? El diseño del alma no está hecho para revelarse por más que lo haya hecho por naturaleza caída. Nosotros, cuando fuimos creados, cuando fue creado Adán, como compartíamos en el estudio anterior, era la perfecta copia, el primer hombre creado a la imagen y semejanza de Dios. Lo que siguió después, nosotros que estábamos en la semilla, que pecamos junto con él, fuimos entonces las réplicas en lo natural copia de Adán. Cuando Cristo viene y nos redime de la maldición de la ley, habíamos compartido acerca de las instrucciones espirituales. Porque lo espiritual, en el inicio, predominaba sobre lo natural, sobre lo carnal, sobre la carne y las emociones, sobre la parte física humana. Y hablábamos de que el pecado de Eva se configuró cuando le creyó a la serpiente, no cuando probó el fruto. Porque ya en su mente había un pecado, que era creer que Dios era mentiroso y la serpiente decía la verdad. Entonces, cuando la escritura dice que ella vio que el fruto era bueno y agradable, en ese instante ella en su corazón llamó a Dios mentiroso. Ella fue engañada. Allí hubo una desconexión del espíritu, completamente. Es como si hubiéramos despreciado los ojos espirituales para mirar por la carne. Y esa naturaleza caída se replicó conforme pasaron los años. Cuando Cristo nos redime, Él despierta nuevamente o hace el puente nuevamente, la facultad de nuevamente conectarnos con el Espíritu. Y nosotros una vez recibimos a Cristo y nos sumergimos en Cristo y nos comprometemos con Cristo para permanecer en Él, para parecernos a Él, para que crezcamos a la estatura del varón perfecto. Hay un llamado, hay una ley espiritual que Él nos imprime, que Él nos da. Él dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo el Señor? Él lo que está diciendo es que una vez que tú mueres a ti y te pareces a Él, vayas y comiences a replicar lo que has recibido. Vayas y repliques el modelo de lo que ya Él te dio, porque el Señor, que es el creador, es el que conoce y sabe que una vez que tú reproduces algo, tienes la facultad de sojuzgar, y lo que Él busca es que lo que se parece a Él sea nuevamente lo que vaya a reinar, sea su obra rescatando almas. Miren, yo les digo una cosa. En esta cruzada de sanar nuestra alma, el Señor nos hizo incluso en su palabra, porque Él es perfecto, Él nos hizo
una representación. Esta palabra es tan viva y eficaz que tiene muchas revelaciones, más de una enseñanza. Pero yo para este estudio, rescaté que el Señor, viendo nuestra alma y que para servir se necesita ser sano, ser libre y ser lavado, lo ilustra lavando los pies de sus discípulos, en señal de que se debe tener este cuidado, incluso haciendo énfasis de que ellos estaban limpios y que por eso solo era necesario lavar sus pies. Porque nosotros en medio del servicio vamos teniendo un desgaste de las luchas que libramos en este mundo que está dañado. El calzado del Evangelio debe estar acompañado del cuidado y la prudencia que Jesús nos dio lavando los pies. Miren, alguien que lea Juan 13 del 1 al 11 para que vayamos a profundidad en este contexto. Sin pelearse. Ven, por acá. Juan 13. Amén. Juan 13 del 1 al 11. Corre, se me pasó la página. Ok, Juan 13, 1 al 11. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaban ceñidos. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, tú me lavas los pies. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo entonces Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino que también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién había de entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. 11. ¿Me repites? Disculpa, ¿era? Sí, ¿Dónde terminaba? era del 1 al 11. 11, sí, ok. Perdón, no sé si Gracias, hermano. Miren, nosotros en este pasaje ya él comienza diciendo que el Señor sabía que iba a ser entregado, que él ya sabía que iba a padecer. Y él hizo este último acto profético, mostrándonos que él había hecho un trabajo con los discípulos, que él hace un trabajo con nosotros. Él nos limpia. Pero cada vez que nosotros vamos y hacemos la obra, nosotros enfrentamos oposición, nosotros muchas veces recibimos ataques, nosotros lidiamos con las cosas que cada uno en su humanidad tiene que lidiar, tiene que entregar. Y hay una limpieza que el Señor nos hace. Esa limpieza nos habla de nuestras emociones, de nuestra mente, de nuestro corazón, en nuestro cuerpo almático, nuestro componente alma, que Él también busca sanar. Porque vivir el Evangelio ciertamente es un compromiso, es maravilloso, pero sabemos que es trabajo y que es muchas veces difícil. Es un difícil hermoso,
pero es sacrificado, como es el amor, como es la naturaleza del amor, según Corintios 13. Y quiero que recordemos que el Señor sabía, porque estamos cada vez más, nosotros comenzamos con Israel y estamos cerrando el estudio con Jesús, porque aquí todo se trata de Jesucristo. Y realmente yo me voy a reservar el último versículo, el último pasaje, que es el más corto, porque para que cerremos con broche de oro, quiero dejarlos con una reflexión. Es una reflexión que yo me he hecho antes de cerrar acerca del tiempo, de cómo es una manifestación del proceso y del trabajo que Dios hace. No se trata de solamente de pasar una prueba, sino que esto no viene nada más sin una falta de cambio. Es muchas veces un fuego abrasador que nos purifica. Jesús, siendo Dios, él creó el tiempo, y él en su humildad, demostrándonos que él ante todo es humilde, viene a configurarse y a sujetarse en su humanidad al tiempo, a enseñarnos obediencia y a mostrarnos cómo se es procesado. Miren, nosotros, por la obra de Jesucristo y por su misericordia, fuimos arrebatados de la muerte en Cristo Jesús. Y cómo nosotros pudiéramos saber, cómo pudiésemos conocer si estamos listos para morir, para ser obedientes hasta la muerte como Cristo, y muerte de cruz. La cruz de cada uno puede variar, pero ciertamente va a implicar una muerte que, entre otras cosas, se va a configurar en repudiar el sistema de valores de este mundo. Miren, les voy a dar un versículo, un pasaje para buscar, pero se los voy a leer yo. Es Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, que se haga como tú quieres. Si yo tuviera que contar un relato acerca de el versículo que yo les acabo de compartir, que les acabo de leer, ese relato se titularía El día en que Dios le dijo no a Dios por amor, por amor a nosotros, porque Cristo es Dios, 100% hombre, 100% Dios. Y él, al ver la copa, el dolor, todo lo que le iba a pasar en el Calvario, él le preguntó al Padre que si era posible que él no atravesara ese dolor. Y nosotros muchas veces, creo que con todo y lo difícil que es imaginar lo que es un calvario, el dolor físico de la muerte que Jesucristo atravesó, la forma en que tenía que regular su respiración para no deshacerse en la cruz físicamente, hay algo que hemos dejado por fuera muchas veces. Y yo al principio confieso que cometí ese error. Yo solía pensar que a Jesús le dolió mucho la crucifixión físicamente. Hablo de cada clavo y cada latigazo que tenía, pues, estas cosas que desprendían su carne, y no quiero pensar en eso, pero se veía horrorosamente doloroso. Pero hay más. Cristo fue a padecer una tortura espiritual de un pecado que él no cometió. Cristo nunca mató a una persona. Nunca torturó a nadie. Cristo nunca cometió ningún pecado, nunca cometió ninguna transgresión. Sin embargo,
Él llevó la opresión que acarrea hacer ese tipo de cosas. Las cosas que sufre y vive una persona, la opresión, esa tortura de saber que está separado del Padre, él tuvo que experimentarla. La depresión, aquello que hace que las personas se quieran quitar la vida, que no puedan ni respirar, que sientan que esa sensación tan fea, que solo los que han vivido depresión la entienden. La sensación de que en cualquier momento eso que te está oprimiendo te va a partir el diafragma. Cristo padeció eso. Muchas personas padecen esas cosas y no hicieron nada, pero estamos en un mundo dañado y los pecados de los padres visitan a los hijos hasta la tercera y cuarta generación por la misericordia de Dios. Porque si todos los pecados visitan a un hombre al que le corresponde, muchas veces no viviría para poder encontrar al Señor. Y el Señor, en su misericordia, Él, incluso en medio de nuestra transgresión y de nuestra caída, diseña y orquesta todo de forma que podamos tener un camino de vuelta. Dios le dijo a Dios que no, por amor. Dios Padre le dijo que no a Dios Hijo, a su Hijo amado, para que nosotros fuésemos salvos. Porque Cristo, en su propia ley, Él también la cumple. Él no se niega a sí mismo. A tal nivel es su santidad, que cuando al Señor le pidieron, resúmenos la ley, dinos, ¿cuál es la ley? Danos la versión corta de tu ley. Él dijo, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Cristo y Dios Padre, Él en esas dos personas, no negaron la santidad de Dios. Tanto pecado tenía que ser expiado, porque Dios es santo. Por eso Cristo murió. Porque Dios es Dios y por la santidad de Dios, primero, por Dios y segundo, por amor a nosotros. Cristo mismo en la obra de la cruz resumió su propia ley, honró la santidad del Padre, pagó por toda la abominación y todo el pecado de la humanidad, por toda la rebeldía, toda la desobediencia, la pagó Cristo en la cruz, porque Dios es santo. Y segundo, porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero. Porque Él prefirió ir a la cruz por nosotros que irse al cielo Él solo, en medio de que ya Él vivió un deleite en su propio ser. Tal es el nivel de amor. Tan enamorado está de nosotros que se negó a sí mismo. Se dijo a sí mismo, no. Dios, que es tres personas, habló consigo mismo, habló con su manifestación humana, con el Hijo, que es toda obediencia al Padre, y dijo, no, hijo, aún tú, siendo mi hijo amado, en quien tengo gran complacencia, yo necesito un Adán postrero que sea sembrado, obedezca hasta la muerte, para que muera y coseche a la novia, coseche al remanente, el primogénito de muchos hermanos. Ese es nuestro Salvador. Así que, hermanos, les agradezco este tiempo que hemos compartido, y los dejo con esta pregunta. ¿Cuán importante sería para nosotros buscar reflejar a Cristo? Podríamos llamarnos hermanos de Cristo, del primogénito de muchos hermanos, si no buscamos parecernos a Él. Esa pregunta la puede responder cada uno en su intimidad con el Señor, en lo secreto. Yo por mi parte en esta hora me doy por servida con ustedes y honrando el tiempo también de mi hermano Rodolfo y de mi hermano Tito, les agradezco su tiempo en este espacio y
Y si alguno tiene algún aporte o alguna pregunta, estamos aquí para ustedes. Les amo. Brutal. Total, Qué belleza verte. brutal. ¿Algún aporte, teacher? Dale, dame, Diluyendo el diluí. vino. Diluyendo. Hey, para mí, de verdad que es un privilegio, es un honor que mujeres y hombres de Dios podamos compartir lo que el Señor nos da en intimidad con todos los que están conectados. Y fíjense algo, yo me quedo con algo que dijo Giselle. Ella leyó la cita de cuando Jesús le lava los pies a los discípulos. Y usted preguntará, bueno, pero ¿por qué hizo eso? Vamos más allá, porque Jesús no estaba hablando de limpiar los pies literalmente o de bañar a Pedro desde la cabeza como él pensaba. Él estaba pensando físicamente allí. Pero Juan 15:3 nos dice, ya vosotros estáis limpios por las palabras que os he hablado. Lo único que limpia nuestra vida es la palabra. Por eso hoy yo posteaba en mis redes sociales esto de que nosotros tenemos que despertar una generación que exige que nos prediquen la palabra. Amén. Nacionalismo a un lado y empezar a vivir la Biblia. Empezar, hey, vamos a volver a la fuente, volvamos a la Biblia. Ustedes ya están despertando y tienen el acceso a poder decirle a la persona que te está hablando de parte de Dios, hey, está bien, hablaste en lengua, leíste un verso, pero predícame la Biblia, que eso es lo que va a cambiar mi vida, eso es lo que va a limpiar mi vida. Predícame la palabra. Entonces, este espacio se creó precisamente para eso, para empezar a despertar una generación de jóvenes que aprenda a discernir y vamos a la fuente, volvamos a la vid, volvamos a la Biblia. Honro tu vida, hermana. De verdad que qué privilegio. Esperamos tenerte más seguido y sigue las sorpresas en Parqueando con Jesús. Hay más invitados. La semana que viene venimos con otra sorpresa. Permítanme cerrar en oración para este tiempo. ¿Algún otro aporte, preguntas, dudas? Mi hermana está aquí, así que puede responder. Yo remarco en negrita algo que Giselle mencionó cuando hablaba de las buenas intenciones, cuando hablaba de usar y todo este tema. Y nosotros los seres humanos siempre, cuando nos acercamos a Cristo, estamos llenos de buenas intenciones. Y sin embargo, a veces pasan cosas que pasan. Y la Biblia siempre nos habla de eso. A Pedro le dijeron, apártate de mí, Satanás, porque él tenía la buena intención de impedir que Jesús no fuera a la cruz. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque estás mirando las cosas del mundo y no las cosas del reino. Entonces, a veces nuestras buenas intenciones no van amarradas con el propósito de Dios. Y me encantó el ejemplo que ella puso y es algo que yo remarco y me llevo mucho porque tenemos que alinear nuestras buenas intenciones a las intenciones del Señor y eso solo se logra en intimidad y leyendo la palabra. Gracias, hermanita. Feliz noche a todos.